Muy bien, vamos a comenzar entonces. Y el tema de hoy, ahora sí vamos a ver de lleno los estados de agregación de la materia, que en la clase pasada, pues, comentamos cuáles son y brevemente vimos algunas características. Entonces, Alejandra, ¿cuáles son estos estados de agregación de la materia? ¿Qué pasó, Ale? Pasó su tiempo, ya no responda, creo que lo está buscando. Shaila, 4, tampoco lo sabe. Bueno, pero si lo vimos la clase pasada, que fue ayer. Yo. Ian. Líquido, sólido, gaseoso y plasmático. Líquido, sólido, gaseoso y... Plasmático. Exactamente, plasmático. Así, son estos 4 estados de agregación de la materia. Yo no puedo creer que se les haya olvidado nada. Vamos a empezar con, en términos generales, ya sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor está en diferentes estados, como un lápiz. ¿En qué estado está, Sofi? Plasmático. Un lápiz en estado plasmático. No, es que no Sólido. Como la textura es, no sé, es que como de madera. L. Sólido. Sólido, así es, sólido. Un vaso de jugo, Aldo. Líquido. Bueno, Líquido. lo que está dentro, sí es, el vaso es sólido. El jugo. Líquido. Correcto. Alberto. Siguiente imagen. Gaseoso. Gaseoso, lo que está dentro del globo, ¿verdad? Muy bien. Y por último, Ernesto. Esta otra imagen. Plasmático. ¿Perdón? Plasmático. Plasmático. ¿Qué es esa imagen? Como El aura, algo así se le dicen, donde están esas cosas le dicen aura, donde hay lugares fríos. Aurora. Algo así, aurora. Boreal. Aurora boreal, exactamente. Es la aurora boreal. Así es como decía, por ejemplo, Sophie, es más que nada en las zonas polares, donde hay demasiado frío, que son aires pero que están cargados con partículas, ¿verdad? Y al chocar con el magnetismo de la Tierra, pues como están cargados, tienen electricidad, pues se hacen estos como colores y se puede observar esas masas de aire cargadas con colores y realmente es un espectáculo muy bonito de las auroras boreales. Y a estos 4 estados se les conoce como estados de agregación de la materia. Hasta ahí ya estamos bien. Vamos a empezar uno por uno con estos estados. El estado sólido, que es tan fácil de identificar como en un simple y sencillo lápiz, que está en el estado sólido. Sus partículas de este lápiz o de cualquier objeto material en estado sólido se mueven oscilando alrededor de posiciones fijas. ¿Recuerdan? Se mueven y vibran en su lugar, interactuando entre ellas. Y la distancia entre una y otra partícula es muy pequeña. Aquí lo podemos ver. Aquí está su imagen, su diagrama de las partículas de los sólidos. Y una característica de los sólidos es que conservan su forma, aun si se intenta deformarla. Si yo agarro mi lápiz, bueno, aquí tengo un color, y estoy intentando, lo estoy aplastando, no le pasa nada, conserva su forma. Lo mismo será, bueno,
con este celular. Lo estoy aplastando, pero no se deforma. Se queda en la misma forma, ¿verdad? Y no puede fluir como un líquido. No puede fluir y no se puede comprimir. Yo no puedo dejar este lápiz con aplastarlo, yo no lo puedo dejar más pequeño, no lo puedo comprimir. Entonces, esas son las características de los sólidos. Conserva su forma, no pueden fluir y no se pueden comprimir. Eso es en cuestión a su forma, ¿verdad? Ahora a sus partículas. Sus partículas, aquí vemos claramente el diagrama y para que esté mejor ilustrado, así se mueven. Vean cómo se mueven las partículas de los sólidos, que nosotros pensamos que ¿qué puede haber aquí en un lápiz, en un color, en algo? Y eso es lo que está pasando dentro. Así están moviéndose esas partículas. Se mueven en su lugar, vibrando, ¿verdad? En su lugar. Vean cómo es el movimiento. Y la distancia entre una y otra es muy pequeña, están muy juntas. Aquí podemos observarlo perfectamente. ¿Alguna duda o comentario con respecto al estado sólido? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Eduardo, dime una característica del estado sólido. Pues el estado sólido, pues, cuando tocas algo, pues si está en estado sólido, pues está duro y no lo puedes deformar, cambiar, así. Correcto. Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Continuamos. Nos vamos con el estado líquido, como un delicioso jugo de naranja. Las partículas en este estado se agrupan formando una estructura fija. La interacción entre ellas es más débil y están a mayor distancia que en el estado sólido. Aquí lo podemos ver. Vemos que están más separadas sus partículas. En el sólido están muy juntas. En el líquido, pues están más separadas unas de otras. Y bueno, estos líquidos tienen como característica que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. ¿Ok? Aquí vemos el vaso y el líquido pues se adaptó a la forma del vaso. Si yo lo pongo en una taza más ancha, se va a adaptar a esa forma. Los líquidos sí pueden fluir y no se pueden comprimir con facilidad. ¿Okay? Estas son las características más importantes de los líquidos. Y aquí vemos el movimiento de sus partículas. Vemos cómo ya salen de su lugar, como habíamos mencionado anteriormente. Salen de su lugar, se mueven, pero regresan, como si tuvieran resortes o algo así. ¿Ya lo ven? Se van, como están más separaditas, tienen un poco más de espacio para moverse, pero regresan y no se van más allá de el lugar que ocupan. Aquí vemos. Si hasta aquí llega el líquido, hasta ahí se van a quedar y solo ahí se van a mover. Veamos. Observen muy bien su movimiento. ¿Ok? Shaila. Una característica de los líquidos acabo de decir. Y espero también que estén tomando apuntes porque recuerden que todos los apuntes nos sirven y sobre todo ahora que viene el examen. ¿Sí, Sofi? Que las partículas de líquido se pueden ir todas juntas de cualquier lado, nada más que se regresan. Por ejemplo, si van de lados, vuelven a su lugar, pero van juntos, nunca van separados y además
es un estado líquido. Si fuera sólido, pues ya estuviera así normal, pero no. Cada que tiene como sus diferentes tipos de partículas, cómo va moviendo dependiendo de materia que se utiliza el objeto. Por ejemplo, el líquido puede ser, por ejemplo, con el agua, por ejemplo, cuando lo agitas, pues todas las partículas se van a mover de un lado para el otro, pero juntas, nunca se van separadas. Así es. Ok, gracias, Sofi. Ian por aquí dice... los átomos y las moléculas están más separados y tienen una fuerza de cohesión menor. Así es. Lo que permite a los líquidos fluir y adaptarse al recipiente que los contiene. También. Por lo tanto, tienen volumen constante y aunque su forma varía, no llena todos los espacios del recipiente como ocurre con los gases. Ok, Ian, bien. Nada más que la próxima vez, dilo tú. O sea, Sí, profe, ya lo desactivas sé. tu micrófono y lo dices, te expresas Nadie bien. sabía que usted era muy inteligente para, nada más quería ver si se daba cuenta y ver qué me decía. Pero por supuesto, es obvio, Ian. Ajá. Nadie puede engañar a la profe. Ok, obvio. Muy bien, continuamos, pero gracias por sus aportaciones. Vamos con el estado gaseoso. En este estado, las partículas, ya lo sabemos, y creo que este es el que lo tenemos más claro, que las partículas mantienen una gran distancia entre sí. La interacción entre ellas es tan débil que se mueven libremente, o sea, para donde ellas quieran, ¿verdad? Colisionando o chocando con otras y con el recipiente que las contiene. Aquí podemos ver su diagrama. Están muchísimo más separadas que las anteriores. Y ello les permite moverse libremente. Una de sus características es que no conservan su forma. ¿Por qué? Porque su forma se adapta a la del recipiente que los contiene y lo ocupa por completo. Si yo inflo el globo pequeñito, a eso se va a adaptar. Va a estar pequeñito. Si yo inflo el globo muchísimo más grande, pues todas esas partículas se van a expandir entre todo el globo o cualquiera que sea el recipiente que las contenga. Lo van a ocupar por completo, no se van a quedar nada más en un lugar. Vamos a poner, aquí está, este ejemplo. Aquí tenemos una botella con bebida, con horchata, específicamente. Está la horchata aquí. ¿Hasta dónde llegan las partículas? Hasta donde está el líquido. Hasta ahí se quedan. ¿Verdad? ¿Qué pasa y cuál es la diferencia del gas? Que el gas no se va a quedar solo hasta aquí, va a ocupar todo este recipiente y por todo el recipiente van a estar las partículas moviéndose. Aquí, en cambio, las partículas nada más se están moviendo en esta parte donde está el líquido. Esa es la gran diferencia entre los gases y los demás estados. Pueden fluir también, se pueden comprimir y se expanden con facilidad. Es lo que les decía, dependiendo del tamaño del recipiente, a eso se van a adaptar los gases. Y perfectamente podemos ver aquí su movimiento, de aquí para allá, no tienen un orden, chocan tanto entre ellas como con el recipiente. Se dice movimiento aleatorio. Exactamente, el movimiento aleatorio, que no tienen un orden, ¿verdad? Veamos perfectamente cómo es su movimiento. Vania, una característica de los gases.
Que se adaptan a su recipiente y se expanden con facilidad y se mueven a donde sea, no podemos saber dónde y pues se adaptan a su recipiente ya y se ¿Correcto, mueven en María? espacio vacío. Excelente, muchísimas gracias. Alex. ¿Te escuchamos, Alex? ¿Me escucho? Sí, ya te escuchas. Ah, que son indivisibles. Exactamente. Ya ven cómo ustedes me están dando puntos que yo no dije ahorita, sino que di en clases anteriores. Excelente. Muy bien. Vania, muy bien, Alex. Perfecto. ¿Sí, Sofi? También no sé eso de que, como dijiste, de que las partículas de gas no tienen movimiento, así que también puede irse de un lado al otro, de arriba a abajo, esas partículas que, aunque como dice que son indivisibles y por su recipiente de forma de gas, no solo por el líquido, y que también son movimientos aleatorios, que así se llaman cuando van separados y más que tienen de su mismo tamaño, nunca son grandes ni pequeños, todos van del mismo tamaño sus partículas. Así es. Perfecto, Sofi. También es una de las características que vimos en la clase pasada. Muy bien. Perfecto. Y nos vamos con el último estado de agregación, que es el plasma. El plasma se parece mucho el comportamiento de sus partículas a las partículas de los gases. ¿Por qué? Porque también se mueven en forma aleatoria, o sea, desordenada, y chocan entre sí. En esto se parece, pero la diferencia es que en el estado plasmático las partículas están cargadas. Aquí está la gran diferencia. Las partículas están cargadas. Y una de sus características es que, al igual que en los gases, pues no tienen forma fija, ¿verdad? Pueden fluir y algo muy importante es que pueden conducir electricidad y responder a fuerzas magnéticas porque contienen partículas cargadas. Y es justo lo que sucede con las auroras boreales. Como tiene electricidad, pasa por un campo donde hay magnetismo y hace una reacción que es lo que provoca que se vean estos diferentes colores. ¿Debido a qué? A la carga que tienen las partículas de estos gases, que es en el estado plasmático, y podemos ver aquí su movimiento. Es igual al de los gases, véanlo, de aquí para allá, chocando entre ellas y demás, pero tienen carga. Carga positiva y negativa. Exactamente, tanto positivas como negativas. Perfecto. Es muy fácil de diferenciar este estado, así que le voy a pedir a Alberto si me puede decir una característica. No tiene forma fija. Ok, no tienen forma fija. Perfecto. Ok, y es muy fácil identificar el comportamiento de las partículas, como ya hemos visto con el modelo cinético de las partículas, pero es importante aclarar que en las imágenes que hemos visto de los movimientos de las partículas, la imagen que les puse que no se movían, ese es el diagrama de las partículas. Estas partículas no cambian de tamaño, todos están del mismo tamaño. Y lo que pasa que en la imagen se veía más pequeñas o más grandes, pero debido al movimiento que estaban o más lejos o más cercas, pero son del mismo tamaño y pues lo único que cambia, como les digo, es la distancia entre ellas. Son estas. Fíjense bien.
Aquí en el sólido, pues sí, todas se ven del mismo tamaño. Pasamos al líquido y vemos que como que algunas son más pequeñas. Y no quiere decir que sean más pequeñas, sino que están en movimiento y unas están más alejadas que otras. Lo mismo con los gases y con el plasma. Todas son del mismo tamaño, únicamente se ven así como que diferentes por la distancia entre ellas. Y la diversidad de estados de agregación que tiene la materia es de gran utilidad para nuestra vida diaria. Gracias a los materiales en estado sólido, podemos construir casas con paredes firmes. Y no es, o sea, hasta eso, nuestro esqueleto tiene una firmeza para dar soporte. Gracias a nuestro esqueleto, que son nuestros huesos, en estado sólido, gracias a ello nosotros podemos estar de pie. Vemos que en absolutamente todo están estos estados de agregación de la materia. Los gases, ejemplo, son utilizados por algunos focos y lámparas para su funcionamiento, para darnos luz. El agua, pues, es fundamental para nuestra supervivencia y para la supervivencia de los animales. Entonces, independientemente del estado en el que se encuentren, todos son de utilidad para nosotros. Y pues más aún cuando sabemos sobre el comportamiento de sus partículas. Y gracias al modelo cinético podemos nosotros descubrir cómo es el movimiento o cómo es lo que nos rodea, de qué está hecho lo que nos rodea y cuál es el comportamiento de sus partículas, de todo lo que tienen dentro. Todo lo que nos rodea tiene pues materia, ¿verdad? Tiene partículas, está formado por partículas, aunque pues realmente no lo podamos ver. Y pues esta es la clase de hoy. Con esto concluimos. Les recuerdo que el día viernes es nuestro examen.